Bien, buenas noches a todos. Vamos a ver el par eh, temporal o parietal. ¿Parietal o es temporal? A ver, déjame ver. Aquí. Temporal derecho con riñón izquierdo. Este corresponde a la ansiedad. Y vamos a revisar un poquito el tema de ansiedad. Aquí está justamente el temporal derecho, que ya habíamos visto el par anterior, que era temporal derecho, que era el tema de sí, de actitudes violentas y esto. Pero para las crisis de ansiedad podemos nosotros poner con temporal derecho y con el riñón contralateral hacia el otro lado, y de este modo nosotros podemos apoyar al tema de la ansiedad. Obviamente que tenemos, como siempre, que revisar cada uno de los pares. Y mira, este tema de la ansiedad, esto viene desde la antigüedad. En todas las culturas se ha estudiado porque esto pensemos nosotros que en ciudades ya como eran Roma, como eran las ciudades griegas y todo eso, habían congregaciones, ciudades muy grandes como las que vemos ahora, pero en el mundo antiguo ya una ciudad de 100.000 personas, pues ya era una ciudad importante, grande, con todos los problemas que esto acarrea. Pero aparte de eso, si nosotros nos ponemos a pensar que también traemos esta interrelación o interacción que tenemos con la naturaleza, entonces cualquier cosa que indique peligro hace actuar, digamos, a las estructuras del cerebro como la amígdala cerebelosa, como veíamos, el hipotálamo, con todo esto. Pero bueno, echemos un vistazo aquí, qué es lo que pasaba en la antigua Grecia. Hipócrates, por ejemplo, él hablaba de los cuatro humores corporales: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Esta es una clasificación que hace un poco para correlacionar estos humores con la forma de conducirse o la forma de ser de las personas. Alguien que es muy flemático, un tipo sanguíneo que es más atlético, o un tipo que tiene bilis negra que es muy caliente, se puede decir, muy como más abierto, en fin, son esta manera que trató, digamos, de entender los trastornos mentales, y dentro de estos estaba la ansiedad. Aquí los romanos también asociaban al trastorno del ánimo. Ánimo viene de ánima y viene de alma. Y claro, está ligado al tema de los pensamientos. Para muchos que tiene que ver con el tema del alma, para muchos tiene que ver, sí, con cuestiones espirituales, pero también con el tema de los pensamientos. Estas explicaciones se basaban en la medicina antigua, pero la manera como lo comprendemos ahora es diferente, pero ya era una preocupación. Imagínense que en un coliseo de estos podían reunir, el Coliseo Romano podría reunir hasta 40.000 gentes, como un estadio de la actualidad. Entonces, imagínense, venían de todas las comunidades y ya se pueden imaginar todo lo que pasa en estas grandes urbes. En Egipto también había el tema de la ansiedad, se identificaba con temblores, con nerviosismo, lo atribuían a causas espirituales, a espíritus malignos. Inclusive en la actualidad, alguna vez hice una propuesta con un colega que es un colega catalán, que su cuñado, sí, era un religioso y estaba en África. Y entonces la idea era hacer una formación con biomagnetismo en África. Y dijeron, no, no te metas
no se metan allá porque ahí está muy arraigado el tema de la religión, el tema del espíritu. Entonces, fíjate que en la actualidad en África todavía tienen esa forma de interpretación de los problemas. Y claro, hacen todo tipo de acciones para eliminar estos espíritus. Y claro, ahí también hay abusos de parte de los supuestos terapeutas que sacan esta malignidad. Es una interpretación que no está muy alejada y fíjate que eso pasaba un poco en el antiguo Egipto. En China también, en China se hablaba de la energía vital que se conoce como el ki. Y los médicos consideraban, mira, conectaban los factores emocionales como el estrés y la preocupación. Es decir, que este es un tema antiguo, no es solamente de la actualidad, el estrés, la preocupación como contribuyentes a los problemas de salud mental. En las civilizaciones precolombinas también, los aztecas, los mayas, también tenían sus propios conceptos de los trastornos mentales. Obviamente lo conectaban a temas espirituales. Algunas personas experimentaban miedos, preocupaciones extremas y, claro, interfería en su vida cotidiana. Ese es un tema que ya vamos a ver acá. En las civilizaciones, también aquí en Perú, en los incas, también estos desequilibrios físicos y lo atribuían a temas espirituales, siempre en cada civilización, de acuerdo a su estadio de desarrollo, de avance civilizatorio, pues tienen sus propias explicaciones. Fíjate aquí hay una epidemiología de la ansiedad, esto en la actualidad. Aquí por los colores podemos ver, fíjense cómo están de intenso aquí estos países y fíjate cómo está la parte de América del Sur, la parte de México, la parte de África, aquí estas partes, aquí sería la India, la coloración, lo que tiene que ver con estos colores quizá es menos intenso el tema de la ansiedad, pero en general, fíjense cómo van estos colores. A mí me llama mucho la atención porque puedo medir con este aparato del aura el nivel de ansiedad. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en Ecuador, la gente está más estresada. En Colombia, y me llama la atención que en Colombia son, a pesar de que es una ciudad como Bogotá, donde he hecho estas lecturas, están mucho más relajados. En Estados Unidos también están relajados. En Europa también, y de lo que he podido ver. Pero me llama mucho la atención lo calmados que son en este caso, la gente que está en Bogotá. No sé si bogotanos o gente que está en Bogotá, pero me sorprende mucho eso. Me llama mucho la atención, un poquito más relajados. En Estados Unidos también están digamos, en un nivel medio, igual en Europa, pero en nuestros países la gente sí está bastante estresada. Esta parte de aquí corresponde a Rusia, esta parte de aquí sería la parte de Medio Oriente, esta es la India, y esta parte de aquí, ¿a qué correspondería? A la China. Sí, todo esto vendría a ser la China y Australia. En- Entre los factores de riesgo se habla de la genética, sin embargo, realmente para mí son los factores ambientales. Problemas infantiles, traumas, estrés crónico, esto es lo que puede inclusive alterar el mismo ADN. Ya cuando tienes el problema y hay alteraciones en esta secuenciación. En definitiva, el ADN lo que hace es la lectura de las proteínas, eso es lo que hace. Cuando tú tienes un estímulo,
golpea la puerta de la membrana celular, el estímulo que llega fuera de la célula va hacia el ADN y en el ADN se fabrica la proteína. Se calcula que más o menos se pueden fabricar 150.000 proteínas diferentes con esta información. Entonces, el factor ambiental, de acuerdo a los criterios modernos del doctor Bruce Lipton, por ejemplo, que habla de la epigenética. Aquí, en cuanto a las estructuras que participan en esto, tenemos lo que se conoce como neurobiología de la ansiedad. Y había señalado en la clase anterior que la neurobiología, la neurociencia vive como una época de oro por la posibilidad que hay de ver en tiempo real cómo hay las respuestas en las estructuras del cerebro. Aquí tenemos el hipotálamo, la amígdala cerebelosa, hay el bulbo olfatorio, el septum, aquí hay un giro cingulado, todo esto que hace esta estructura que es el cuerpo calloso, el hipocampo, cuerpos mamilares, esto, pero la amígdala cerebelosa y el sistema límbico son las claves involucradas en la respuesta de ansiedad. Ahí es donde se puede hacer. Hay un, hay un proceso, hay un proceso que suelo hacer y que les voy a participar a ustedes, por ejemplo, cuando hay un tema de ansiedad. No se olviden que hay el bulbo olfatorio, entonces el olfato. Hay la parte visual, el color, y no se olviden que en el temporal también hay parte que tiene que ver con la cuestión visual. Y también la parte de los sabores. Entonces, hacemos el proceso. Entonces yo le digo a la persona, ¿alguien tiene este rato, por ejemplo, tendría necesidad de hacer un tema emocional? ¿Alguna emoción, algo que tiene en mente? La explicación que yo hago es muy sencilla. Le digo, mira, existen 6 emociones básicas. De aquí se derivan una variedad. Es como un tema básico de colores, como el amarillo, el azul y el rojo. Las diferentes combinaciones te van a dar unas diferentes tonalidades, pero tienes el miedo, que sabemos que es una estructura, una emoción básica, el miedo. Tienes la ira, ahí tenemos 2. El miedo, la ira, tienes el asco, todas son importantes. Si tienes asco es importante, porque eso quiere decir que te protege, porque no te vas a ingerir algo que realmente es asqueroso, que sabes que te va a hacer daño. Entonces tienes 3. El otro es la tristeza. Entonces tenemos miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa y alegría. Esas son las 6 emociones básicas. Entonces mi pregunta a la persona, yo le hago recostar y luego le digo que respire profundamente. Cierra sus ojitos, hacemos 3 respiraciones. Y después, volviendo sobre el tema, digo, quiero que me digas de estas 6 que hemos identificado entre el miedo, la ira, la tristeza, el asco. La alegría no va a ser motivo de un tema ni la sorpresa, pero dentro de estas 4, ¿cuál este rato es que tú sientes más? Generalmente deciden entre la ira o el miedo. Ok, vamos a elegir una, la ira. Entonces, continúa cerrado los ojos. Y ahí viene la cuestión del bulbo olfatorio. ¿A qué huele esta ira que tú tienes? Percíbelo. Y entonces la gente dice tiene un olor desagradable, un olor a podrido, cualquier olor. Entonces ahí estamos. Fíjate que estamos trabajando en el sistema límbico.
Y le digo, ahora esta ira tiene un color. ¿Qué color tiene? Entonces me dice, tiene un color rojo, por decir algo, un olor a podrido. Y esta ira tiene un sabor. Y entonces me dice, sí, tiene un sabor. Puede ser amargo, puede ser agridulce, salado, el sabor que sea. Entonces trabajamos a nivel límbico con estos tres elementos. El bulbo olfatorio con el olfato. La visual con el color que elige y la parte del sabor. Entonces ahora le digo, quiero que dentro de tu cuerpo tú vas a marcar con tu mano en qué parte de tu cuerpo tú sientes esta ira. Entonces una vez que identifica o que lleva su mano a esta emoción, digamos, entonces le digo, ahora sí, tú la vas a lanzar lejos. Y entonces así procede a lanzarla lejos. Primer punto. Segundo punto, le digo, ahora repite conmigo. Ira, te agradezco. Ira, te agradezco. Que me hayas acompañado. Que me hayas acompañado. Ya no te necesito. Ahora voy a ser amiga de la alegría o amigo de la alegría. Te agradezco, ha sido importante en mi vida, pero hasta aquí llegamos. No te necesito más. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Ahora tengo por amigo la alegría. Después de este proceso, entonces, ¿cómo tú haces una verificación que eso cambió? Entonces, tú preguntas, ¿qué color estás viendo ahora? Y entonces cambia el color. Puede cambiar a un color café, un color rosa, un color verde, azul. Y el olor dice, no, ya no huele, no, es indiferente. Y el sabor también cambia. Entonces, este protocolo lo pueden seguir, hacen acostar a la persona, respira, cierra los ojitos, identifican el olor, el sabor, olor, color. Estas tres, que no se olviden que está dentro de los órganos sentidos, de los sentidos, pero está en un nivel límbico. Y tú estás llegando directamente ahí. Y luego la verbalización que tú haces en cuanto a que agradeces. El miedo, la ira, la tristeza, el asco, la alegría, la sorpresa son las emociones básicas. De aquí se pueden derivar ya en la combinación, van a salir la ansiedad, la angustia, la depresión, todo lo que tú quieras. Pero esas son las emociones básicas. En eso es lo que nosotros podemos trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Sí, una pregunta, doctor. Dime. Respecto a lo que usted acaba de decir sobre la consulta que le hizo y le daba, por ejemplo, le preguntaba olor de la ira, Ajá. ¿ya? Y ella qué le contestó, ¿a qué sabía la ira? Eso varía según las personas. Ah, ya, Eso va a variar. Cada persona va a tener su propio olor, ah, su ya. propio color, su propio sabor. Mm. Pero ella le manifestó. Claro que sí. Ah, ya. O sea, esto es solamente el protocolo básico, es preguntar qué color, o sea, esta ira que tú tienes, o este miedo, o esta tristeza, o este asco, ¿qué color tiene? Entonces la Mm. persona te va a identificar el color.
La idea que tú haces al hacer al final del protocolo, lo que tú preguntas es, ¿y ahora qué color miras? Entonces, esto tiene que cambiar. Ya, No sé ya. si con eso está claro. Sí, sí. Ok. Ya. Mariela, Sí, yo quería saber la parte del inconsciente en todo esto. ¿Cómo lo ve usted el inconsciente allí en esas manifestaciones de ansiedad? lo que pasa es que hay muchas cosas que nos llevan a procesos de ansiedad. El inconsciente es que está debajo del nivel consciente. Y obviamente hay cosas que la memoria las guarda. Hay gente que no recuerda muchas cosas de eventos demasiado violentos, demasiado Traumático. activos. Entonces, como una manera de protección, lo guardan bastante profundo. Entonces, la gente no entiende por qué llego a un sitio y percibes un olor. Y ese color conecta con, o ese olor conecta con el evento. Porque las emociones, no te olvides que están en la amígdala cerebelosa, están en el hipocampo, ahí hay una memoria, están en el bulbo olfatorio, como estructuras del sistema límbico, que es un sistema de relación, pero que no tiene que ver con la mente consciente que está en los lóbulos prefrontales. En los lóbulos prefrontales tú analizas intelectualmente, pero con las emociones no. Estas se procesan más, digamos, de acuerdo a McClellan, en el cerebro o en el segundo cerebro, como él le llama, en este cerebro límbico. Gracias. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y no se olviden de somatizar también, o sea, en qué parte la persona tiene este, digamos, este dolor, si es que hay un dolor físico, para que haga digamos, vendría a ser un poco de psicomagia, si tú quieres, de lanzarlo lo más lejos posible, de alejarlo. Bien, ¿alguna pregunta? Eh, Perdón, doctor. Buenas Hola, noches. hola Maribel. Hola. Entonces, por ejemplo, la frustración, por ejemplo, la frustración sería derivada de alguna de estas básicas, por ejemplo, no sé, del miedo, Vaya. sorpresa, no sé, como alguien que experimente frustración, eh, Todas son derivaciones. La son frustración derivaciones. definitiva es que no puedes conseguir lo que necesitas. Y esta frustración justamente es la que te puede llevar a angustia, a ansiedad, a tristeza, a Ah, ira, ya, a ya, ya, ya. miedo, a Ajá. coraje especialmente, porque no puedes tú concretar lo que tú estás planeando, pensando, o qué sé yo. Ya. Este es un protocolo muy sencillito y especialmente cuando hay crisis de ansiedad. Otro protocolo que pueden usarlo también como herramienta es hacer la conexión entre los dos hemisferios. No se olviden que hay este ejercicio que tú sigues el dedo con los ojos. Entonces, al hacer este movimiento que sigue tu dedo, conecta los dos hemisferios y esto logra calmar a la persona. Entonces, tú lo que haces es que te narre, porque a mí me ha pasado muy pocas veces, pero a veces hay pacientes que lloran inconsolables, porque algo conectó, porque algo topaste, una fibra, porque en la conversación, tal vez en las repreguntas, tú topaste un punto muy sensible. Ahora, el llanto es importante. La gente tiene que llorar. Si pierdes un ser querido, claro que tienes que llorar. Un beta bloqueador no te va a ayudar porque te Ujú. vuelve insensible, indiferente.
O sea, refiriéndome a los ansiolíticos, ¿no? No, tiene que llorar, tiene que expresar esa emoción, esa tristeza. Es importante que lo haga. Pero ya en caso de crisis, usen este movimiento. Sígueme, sigue con tu vista, sigue esto. Y cuéntame qué pasó. No, es que hubo unos ruidos muy fuertes y golpearon la puerta y después rompieron los vidrios y una persona se entró y después golpeó a mi hijo, a mi marido, nos asaltaron, nos amordazaron, etcétera, etcétera. Imagínate. Entonces tú, en esta narración, tú logras conectar los dos hemisferios. Al conectar los dos hemisferios, entonces la persona logra tranquilizarse. Ya. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, con este ejercicio no se olviden que estamos trabajando aquí en el bulbo olfatorio. No se olviden que aquí procesamos 10.000 tipos de olores diferentes. Aquí en la amígdala cerebelosa, donde está el centro, donde se van a activar sustancias que producen otras áreas, pero que viene a la orden desde acá. Entonces estamos trabajando a nivel olfatorio de la amígdala cerebelosa, en el hipocampo, está en el hipotálamo, hipocampo está la memoria también, y a veces hay una memoria que el organismo lo puso muy profundo, es lo que tú estás diciendo, Mariano, se está en un nivel inconsciente. Aquí. Bueno, yo ya les adelanté un poquito lo que se puede hacer, pero hay mucho también en cuanto a posibilidades de esta terapia cognitivo-conductual. Sobre esto hay muchísima información, hay mucha literatura, que en definitiva es hacer esa interacción con la persona para que cuente un poco la historia. Y en términos muy sencillos, pues una pena compartida, como se dice, es media pena. Obviamente que hay que cumplir una regla de oro que es 20-80. O sea, hablar lo mínimo y dejar que la gente se expresa y no más hacer unas preguntas como para complementar o darle más ideas a la persona para que continúe su exposición. Pero la terapia cognitiva uno puede explicar ciertas cosas, cómo se comporta el cerebro y por qué de sus reacciones, por qué el de su conducta. En fin, sobre eso pueden investigar. Hay los medicamentos ansiolíticos, que de eso hablaremos, si es que hay tiempo para... hay una información muy valiosa. Les tengo que pasar un video que es muy bueno sobre los medicamentos y el soporte o no que tengan estos. También hay terapias que pueden ayudar como la meditación, el yoga y dentro de la meditación la respiración. Esto es importantísimo porque la respiración calma la mente. Y no se olviden que en la glándula pineal ahí tenemos cristales. Y esos cristales con el sonido, por eso hace el om que hacen las personas que hacen este tipo de relajación. Entonces esto pone a vibrar estos cristales, que es como cualquier cristal. Y eso lo tenemos a nivel de la glándula pineal, en donde se segrega la melanina, la melatonina también, que es la que nos lleva al descanso. Ahora, obviamente, la ansiedad impacta en la salud física, mental, y si estás dando tantas vueltas el tema del miedo, esto al final va a afectar a la salud física. Aquí hay una interrelación que son prácticamente
divisibles para término de estudio, pero están interrelacionados muy fuertemente la parte física, la parte emocional, la parte espiritual y la parte afectiva emocional. Puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los trastornos gastrointestinales son del orden del día. Todo eso contribuye a la depresión, y no solo a la depresión, sino a otro tipo de trastornos que pueden ser de orden psiquiátrico. Entonces, fíjense cómo está conectado esto. Ahora vivimos en grandes urbes, en grandes ciudades de 20 millones de habitantes, en donde y jóvenes que les es difícil entrar en el mercado laboral y todo eso. Entonces, esa es mucha situación. Lo que se activan en el caso de esto, pues son todo lo que tiene que ver con esta respuesta de miedo, respuesta de estrés, que produce determinadas sustancias. Aquí pueden haber intervenciones tempranas y prevención. La investigación actualmente busca estrategias para la prevención, abordar el trastorno antes de que se vuelva crónico, pero en la niñez hay muchos temas. Por ejemplo, hablemos de un, como son ahora estas familias que no son las tradicionales que nosotros conocíamos. Ahora son tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, y esto generan serios conflictos. Son culturas diferentes. Hablamos de culturas, no en el sentido cultural más amplio, pero todo lo que es el conjunto de comportamientos, de hábitos que tienen las personas. Ya una pareja sin hijos tiene su complicación para que llegue a fusionarse. Cada uno viene con su historia, con sus maneras de actuar y todo eso. Pero sí, además, hay más personas, es más complicado. Y a veces los niños son los que sufren las consecuencias. Las peleas, por ejemplo, que se pueden producir entre las parejas, estas situaciones pues afectan a los niños. Quizá los niños aparentemente lo olvidan, pero marca su vida futura. A veces los adultos pensamos que los niños no entienden. No entienden tal vez las palabras, pero entienden la vibración. Perciben por la vibración. Entonces ya un tono de voz, ya sabe por dónde va. Y el niño prefiere tapar sus oídos. Al menos, como yo había explicado la otra vez, yo les digo, no te metas en la energía de tus papás, déjales, allá que se maten, igual te aman. Tus papás te aman, eres todo para ellos, pero no te metas en su energía. Los adultos tienen sus problemas, son de ellos, no son tuyos, y no tienen nada que ver contigo. Pero eso hay que decírselo a los niños. Y los niños lo entienden muy bien. Cuando hay una separación, por ejemplo, no se informa a los niños. Y nosotros como terapeutas tenemos que orientar a la pareja. Y a veces ya saben que toman partido. Y lastimosamente, pues porque somos seres humanos y cometemos esos errores. Sí, que tu madre es así, no que tu padre es así. Entonces empiezan a desfigurar. Lastimosamente, eso es muy humano. ¿Alguna pregunta, por favor? Betsy, ¿quieres decir algo? Sí, sí, doctor, una pregunta. Cuando usted dijo en cuanto a las preguntas que hacía al paciente, ¿usted tiene el par de temporal y riñón puesto mientras usted está tratando a su paciente? Sí, Cuando- claro. ya lo tiene puesto. Bueno, solo llegué ahorita a entender en la persona que yo le dije al inicio, antes de empezar la clase,
de que él está dando mucha importancia a la situación de miedo, porque mire, antes de él venir a mí, él está con psiquiatra, ha ido a todos los doctores. La terapia con el biomagnetismo le hace súper bien. Pues, ayer, por ejemplo, él dijo, ayúdeme por favor, quíteme este dolor. Él siente que la parte de la nuca se hace como un ladrillo, ¿verdad? Y yo lo trabajé, fue relajado, pero lo que entiendo con la clase, que él le da mucha importancia a una situación que en realidad ni los doctores ya entienden esa parte de su ansiedad. Es lo que yo entiendo por la clase, cómo ayudar a esta persona. Sí, porque como decimos, trabajamos a nivel de la parte olfatoria, a la parte visual y la parte, digamos, de la percepción de los sabores. Entonces, con esos tres elementos nosotros podemos llegar a trabajar en un ambiente relajado. La respiración también es importante, que estamos viendo que va a estimular la glándula pineal. Es más, la respiración calma la mente. La loca de la casa es la mente. Entonces, a lo nosotros conseguir con la respiración, la gente se calma. Una vez que conseguimos la calma, entonces empezamos con este proceso. Muy tranquilo y después vamos, digamos, y ya identificamos el color, el sabor, el olor y luego vamos a la parte que tiene que ver alejar esta sensación, como puede ser que tú refieres, este dolor que me da aquí, entonces ese dolor lo vamos a lanzar lejos y entonces la gente lo bota. Son simbolismos, pero que tienen su importancia, porque estamos trabajando a nivel límbico. ¿Qué sería diferente a lo que hemos dicho de la terapia, digamos, cognitiva conductual, que es importante también para racionalizar, o sea, sacarlo del nivel inconsciente para llevarlo a nivel consciente? O sea, tenemos que usar todos los recursos que tenemos en la mano. Ese sería. La próxima vez, despacito, experimenta con estos tres elementos y vas a ver los resultados. ¿Cómo nosotros hacemos la evaluación? Es muy rápido, casi instantánea. Después de estos 5 minutos no te va a tomar más tiempo que eso. Puedes decir, ¿y cómo está ese color? Entonces ya cambió la percepción, el olor. ¿A qué huele ahora? No, dice, huele, es un olor más agradable. ¿Y cómo estaba antes? Podrido. ¿Ya? Sí. Voy a hacerlo, doctor, voy a hacerlo. Háganlo. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, y hablamos aquí de la importancia, esto con los niños, pues aquí tenemos. También hay un impacto social y económico. Hay unos costos muy grandes de atención médica, pérdida de productividad laboral. Hay gente que entra en depresión, se mete en la cama y ahí se queda un par de días. O sea, es bastante serio el tema de la depresión. Obviamente, sí, el sistema de vida actual, pues ya llegamos a, no sé si a 8.000 millones de gentes en este pícaro planeta. Imagínate, en este pícaro mundo, cómo, cómo se pone la cosa de difícil, especialmente para los más jóvenes o inclusive gente adulta. Si tú eres una persona adulta que tienes un trabajo y tienes buenos estudios y pierdes por algo de razón, por las mismas crisis que ha habido en los últimos años, pierdes un trabajo que te da un buen estatus y de pronto te caes en un hueco y ya no tienes para pagar la renta. O si vives de casa propia, pues para pagar la pensión de tus hijos. ¿Quién no entra en ansiedad? ¿Quién no entra en depresión? Por supuesto, por supuesto. Ese es el día a día de lo que vivimos. Y es un problema que ya se mira a nivel global. Fíjate aquí los colores. Aquí está Venezuela, aquí está la parte de Paraguay, aquí está la parte de Rusia, toda la parte más acentuada al norte
de África, en fin. Aquí, mira, en cuanto a los países, aquí aparecen los países por depresión y ansiedad, por los niveles que tan comunes son. Y aquí aparecen en los diferentes países. Curiosamente, por ejemplo, en la toma de medicamentos, en Francia se dice que consumen el doble de la media europea en cuanto a ansiolíticos. Y esto lo pueden medir hasta en el pipí. Porque obviamente cuando tomas medicación que son estos antidepresivos, pues esto lo vas a externar y eso va a parar al Mediterráneo. Imagínate. Aquí. Bueno, hay tecnologías innovadoras que pueden ayudar ahora. La teleterapia, esto sería la comunicación que existe ahora con aplicaciones móviles o con el Zoom, que tú te puedes conectar y dar tu atención tipo teleterapia. Yo tengo pacientes pues en varios países, en Estados Unidos, ahora estoy tratando unas personas en Montreal, en fin, en los diferentes países, pues te contactan y haces tú, con el biomagnetismo, por supuesto, si la gente está abierta para hacerlo a distancia, pero sí me gusta de mirar a la gente, un poquito de conseguir que expliquen su situación, como un poco la historia de por qué están de tal o cual manera. Bien, aquí la investigación tiene muchos aspectos. La epidemiología, los tratamientos, siempre están buscando nuevas maneras de llegar y de enfocar esto. Pero como hemos visto, así a breves rasgos, es un tema que viene desde la antigüedad. En cuanto a los sustratos anatómicos, biológicos, aquí en cuanto a la neurobiología, pues hay procesos neurales, procesos biológicos que se producen aquí. Y aquí estamos estos circuitos que ya lo habíamos manifestado, como la amígdala cerebelosa, que es el centro de las emociones, el hipocampo y la corteza prefrontal, que madura hasta los 25 años. La amígdala detecta las amenazas. Y obviamente en la evolución, pues si veías qué sé yo, un león, un tigre, una pantera, un oso, imagínate, se activaba todo este sistema de estrés. Ahora no tenemos ese tipo de estrés, pero tenemos, qué sé yo, en las ciudades grandes, pues tenemos buses, trenes, transportes, el tráfico, etcétera. Todo eso puede exactamente desarrollar o dar la respuesta a las mismas estructuras, los mismos circuitos se activan. Los neurotransmisores también, lo que es la serotonina, dopamina, ácido gamma, aminobutírico, GABA. Y les pasé un video sobre estas nuevas, en relación con este GABA, estas nuevas astrocitos son unas células del cerebro. Aquí, ¿qué es importante? Aquí tenemos nosotros, hay unos canales que tienen que, para que haya la conexión nerviosa o para que se abran las compuertas para los neurotransmisores, tiene que haber una conexión y tiene que haber una actividad eléctrica básica. Cuando esto no se produce, y aquí viene la importancia del imán, porque el imán lo que hace es justamente desencadenar o desatar la comunicación interneuronal. Aquí tenemos unos canales de calcio que tienen que abrirse. Y con los magnetos nosotros podemos ayudar. No se olviden que el magneto es electricidad pasiva.
sea, mantiene, no es como que conectas, sino que ya per se el imán tiene una carga eléctrica. Por eso al estimular va a producir esta conexión. Y por eso el magnetismo es tan rápido. Por eso la efectividad funciona de una, conecta y luego vuelve al equilibrio. También hay que decir que la serotonina, la dopamina, y estos especialmente dopamina, serotonina, lo fabrica el sistema digestivo. Por eso la conexión que hay entre el sistema digestivo y el cerebro. Para mí el primer cerebro es todo lo que tiene que ver con los intestinos. Ese es el primer cerebro, en realidad. El sistema límbico, aquí tenemos nuevamente bulbo olfatorio, hipotálamo, amígdala, todo esto. Todo esto tiene que ver con la regulación de las emociones, no solo la ansiedad. La ansiedad vendría a ser la manifestación, pero tú puedes tener ansiedad por miedo, puedes tener ansiedad por ira, puedes tener ansiedad por asco, puedes tener ansiedad por tristeza. Por eso yo me refiero que trabajemos con las emociones básicas. Son 6. Tómenlo en nota. Aquí, la hormona del estrés. La hormona del estrés es la adrenalina, que da la respuesta de lucha y huida. Y esta va a estar directamente relacionada con la frecuencia cardíaca. Esto la producen las suprarrenales, pero en base a la orden que viene de la amígdala cerebelosa junto con la hipófisis. Es una conexión inmediata. Hipófisis, hay un circuito ahí. Hipofisiario, suprarrenales. Y luego tienes el cortisol. Y la materia prima del cortisol es el colesterol. Por eso es que sale más alto el colesterol. Y además, otra de las, inclusive se puede producir una diabetes justamente por estrés. ¿Por qué? Porque la glucosa se acumula en el hígado en forma de glucógeno. Y entonces cuando el estrés demanda luchar, correr, huir como una actividad, entonces esto va a hacer que aumente la glucosa en el sistema. Lo que hacen estas hormonas, preparan al cuerpo para reaccionar frente a situaciones de peligro. Pero tú estás en una oficina, tienes estrés, porque tienes metas que cumplir, sea en venta, sea un proyecto, tienes fechas tope, etcétera, etcétera, y estas no se cumplen. Entonces entras en estrés o tienes un jefe que te hostiga. Se habla de que existe una predisposición genética para la ansiedad. Personalmente yo no estoy muy de acuerdo con este concepto, pero aquí lo que hace el gen, lo que les explicaba hace un momento, aquí tienes tú el gen. Esta información genética está en cada célula. Cuando llega el estímulo a nivel de la membrana celular, golpea la puerta, el estímulo va a buscar en esta biblioteca que se fabrique la proteína y da la respuesta a la proteína que el organismo necesita. Podemos fabricar hasta 150,000, cada célula, 150,000 proteínas diferentes. Ahora, 150,000 en relación a 3.200.000 bases, es nada. Son 3 billones. Es una cantidad increíble. Por eso cuando hablan de las computadoras, se habla de la ingeniería inversa. Y a lo que quieren llegar los científicos es justamente a tener un sistema que pueda almacenar información tanto como tiene el ADN. Puede ser que haya ciertos genes que aumentan la vulnerabilidad, pero personalmente no comparto mucho eso. Más creo que la epigenética es el entorno lo que va a determinar la fabricación de estas proteínas. En la actualidad se habla mucho de la plasticidad cerebral.
que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Y también esa idea, aquí tenemos una célula nerviosa típica, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos el cuerpo o soma, y aquí tenemos las conexiones. Aquí tenemos el axón y aquí tenemos nuevas conexiones. Pero de estas son billones de células que tenemos a nivel del cerebro. Y esto está permanentemente, está actuando, está trabajando. Eso es lo que se conoce como neuroplasticidad. Dentro de esa neuroplasticidad, ahí, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual va a ser reflexionar y trabajar. Trabajar sobre el concepto que hemos hablado de las emociones y también sobre el tema ya de los pensamientos, de las creencias. Bien, aquí tenemos medicamentos ansiolíticos como inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Es decir, aquí lo que se trata es de recaptar serotonina a través de estas benzodiazepinas para reducir la ansiedad. Pero sobre esto prácticamente ya no avanzamos, pero les voy a pasar un video muy interesante sobre el tema justamente de de lo que hemos hablado, pero enfocado al tema de si es conveniente o no es conveniente, o si se ponen de acuerdo o no los científicos para el tema de la medicación. Bueno, ahí tenemos, bueno, aquí he incluido un cerebro humano, un cerebro de un elefante, un cerebro de un delfín, de un gorila, de un perro, de un gato. Y todos tenemos las mismas estructuras. Compartimos. Aquí rápidamente solamente les voy a mostrar el inicio de esto. Y luego los voy a pasar a sus. Los antidepresivos son los que evitan que me tire por un precipicio. Daría cualquier cosa por volver atrás y no haberlos tomado nunca. Daría cualquier cosa. Incluso si me pasara 2 años seguidos sin ningún síntoma, me sería muy difícil dejar de tomar los medicamentos. Los antidepresivos no resuelven los problemas, solo los anestesian. El mayor problema es que a muchas personas todavía les toma mucho tiempo animarse y probar con los antidepresivos. Es falso que no pueden causar daño, porque sí pueden. De hecho, pueden causar muchos daños. En la controversia en torno a los antidepresivos, ¿dónde está la verdad? Aquí. En este video que se los voy a pasar, que es bastante largo, pero me parece muy interesante y aclaratorio, ahí ustedes pueden redondear todas estas ideas que hemos visto alrededor de la depresión. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno. Por una inquietud, le pregunto algo ya que he estado investigando ese tema. De pronto hay algún vínculo, digamos que al estar el cabello, pues parece no tener relación aquí, pero pues fue un paréntesis. Al estar el cabello en nuestra cabeza, ¿hay alguna, digamos, alguna evidencia de que el tema de las emociones alteren el estado del cabello? Bueno, lo que puede causar el estrés extremo, por ejemplo, es una caída del cabello y a veces se cae en mechones, pero tiene que ver básicamente por temas de estrés. Y el estrés es un término bastante general, o sea, es bastante amplio. Y quizá el tema de las emociones es como lo básico, como los colores, que son estas 6 emociones básicas que están plenamente identificadas. De ahí se deriva el resto como combinaciones.
pero sí tiene que ver en la caída del cabello. Cabello. Ujú. Claro. Inclusive, por ejemplo, en el caso de un estrés extremo que hablábamos la otra vez con la melanina, que es la que pigmenta la piel, es la pérdida de color de la piel. Y eso se produce en poco tiempo, cuando hay una emoción que ha afectado fuertemente a las personas. Es decir, a nivel de neurotransmisores es lo que vemos el efecto. A Y nosotros, al perder melanina pueden salir las canas prematuramente. por supuesto, claro, claro. No sé si era María Antonieta o Ana Bolena la que iban a decapitar ahí en Francia, en la Revolución Francesa, amaneció con el cabello blanco. Esa es una historia muy, muy a la mano, digamos, dentro de la literatura médica de hechos bastante notables. Ujú. Ok. Bueno, Bueno, doctor. bueno, ya les paso el video, disfrútenlo y redondeen la idea. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muy Gracias. agradecido. Buenas noches. A ustedes, Muy buenas agradecido. noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, Chao. Chao, chao. chao, Muy interesante. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Buenas noches. chao, gracias, chao. Buenas noches.